todo este asunto de los diálogos de paz, específicamente con el ELN, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Una de ellas, y bien importante, es el anuncio de José Félix Laforí de que está pensando seriamente en si sí o si no vuelve a esos diálogos. Doctor Laforí, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, muchas gracias por llamarme. No, Pues pero, sí, como ayer espere un momentico, lo cogí en Transmilenio. ¿En dónde está? me cogió en el RER porque estoy camino al centro de convenciones, porque estamos en CIAL, que es Ya. la feria más importante agroalimentaria que se hace en Europa. Bueno, cuéntenos a ver. Pues muy sencillo, Gustavo. Mire, usted sabe que he sido en los últimos meses muy crítico de la situación que hoy tenemos con el ELN. Secuestros, extorsiones, actos de terrorismo contra estaciones de policía o contra brigadas militares, confinamiento. En fin, yo creo que hay una serie de hechos que evidentemente son suficientes para identificar falta de voluntad de paz. Por eso la delegación del gobierno, después del atentado que hubo en la brigada en Arauca, habló de muestras inequívocas de paz. Ahora el ELN dice, reunámonos en Caracas. Mi tesis, ayer se lo planteé a uno de los miembros de la delegación, el senador Cepeda. Vale la pena que vayan un grupo eh, pequeño para conversar con ella, para ver si la lista larga de cuestionamientos que el ELN le hace al gobierno persisten o no. Y las exigencias, por ejemplo, eh, si el gobierno puede o no, cuando tiene restricciones legales, sacarlo de la lista de mercados. Pero por el otro lado, yo creo que el país tiene que saber exactamente qué fue lo que pasó en la sexta conferencia y cuál fue el mandato que le dieron a los delegados del gobierno, precisamente para ver si se puede avanzar o no en unos diálogos que el país tiene, por lo menos la ilusión, la esperanza de que sirvan para que el ELN deje las armas y se incorpore como ciudadanos a cumplir las normas que garantizan por lo menos la paz y la seguridad en el país. Doctor Laforí, usted ya casi que completa en este noviembre, si a mí no me fallan los cálculos y la memoria, 2 años desde que el presidente Petro lo designara como negociador en la mesa del ELN. Usted comenzó seguramente siendo optimista. 2 años después, ¿cómo describe lo que piensa, su sentimiento hacia esa conversación con estos individuos? A ver, yo creo que la sociedad colombiana ha sido extremadamente generosa contra los grupos armados. Me parece que la inmensa mayoría de los colombianos, con una democracia imperfecta como la que posiblemente tenemos, han sido cumplidores de sus obligaciones. Pero siempre hay una mano extendida al criminal. Y me parece que no ha resultado bien. Mire, usted eh, creo que recordará que yo no fui partidario del proceso que se desarrolló con la FARC, proceso que culminó con una supuesta victoria porque Colombia avanzó y acabó con el último grupo armado eh, que violentaba a los colombianos. No es así. Hoy, ¿qué veo yo? Muy sencillo. A mí me parece que haber dado unas curules, incluso alguna serie de prerrogativas a la FARC, eh, digámoslo, ahí no está el problema. El problema es como lo acaba nuevamente de identificar el propio gobierno con Naciones Unidas. Estamos en 253.000 hectáreas de coca. Hay quienes dicen que son más de 300.000. Una violencia indiscriminada en más de 400 municipios. Un control territorial asfixiante y grupos de delincuentes que venden droga en parques, veredas y municipios de Colombia. A mí me parece que ahí está el límite. Donde hay coca hay armas, donde hay armas hay violencia. Y seguimos creyendo que es posible hacer a través de las conversaciones acuerdos de paz, cuando en el fondo lo que hay es una protección del territorio para mantener sus rentas ilícitas.
Doctor Lafori, uno lo escucha y siente como que usted ya llegó a su límite en esa mesa. ¿Se va a parar de ser parte del equipo negociador del gobierno en la mesa con el ELN? Mire, yo voy a hacer una descripción muy clara, muy honesta, en el Congreso Ganadero, 28 y 29 de noviembre. Allí miramos el presidente no irá, pero al parecer nos confirmó el señor ministro del Interior, que ha venido haciendo grandes esfuerzos por lograr un gran acuerdo nacional. Allá lo tendremos, como tendremos a Oti Patiño, tendremos al Contralor General, invité a la Fiscal General, porque aquí hay un tema crítico para el país, que son los temas de violencia y de paz, es decir, de seguridad y de paz. En consecuencia, los ganaderos que estamos en prácticamente todo el territorio, 1.105 municipios, atrapados otra vez en la vorágine de violencia, pues es el Congreso Ganadero el que me impartió hace 2 años, digamos, la instrucción de que yo participara como delegado del gobierno en estos diálogos, el que tendrá que valorar y ponderar si realmente merece o no la pena cuando hay ganaderos secuestrados, cuando hay ganaderos extorsionados, cuando la violencia no ha cesado en casi la mitad del territorio colombiano. Esa es una evaluación que tendrá que hacer el Congreso Ganadero, mi junta directiva, de tal manera que me permita tomar una determinación clara, pero obviamente de acuerdo al mandato que yo tengo. Y simplemente una consideración que me parece importante, Gustavo. Usted recordará que cuando yo me puse a los diálogos de paz fue con el pleno consentimiento de mi Congreso Ganadero y de mi junta directiva. Y no obstante los esfuerzos que hizo el ministro Iragorri, incluso intentando o no sé si comprando también miembros de mi junta directiva. La mayoría de la junta directiva se mantuvieron siempre firmes en que cuando está en riesgo la propiedad privada, cuando está en riesgo la actividad ganadera, este tipo de conversaciones no iban a terminar teniendo un resultado feliz, como no lo ha tenido. Mire usted la cantidad de violencias. Hoy tenemos más de 30 o 40 mil hombres en armas controlando el territorio, porque obviamente necesitan los ingresos de las actividades ilícitas. Entonces yo tengo que ser muy honesto con los ganaderos, yo me debo a ellos y ellos son los que tendrán, con mi junta directiva y por supuesto con una exposición clara de los hechos, que lo haré en mi Congreso Ganadero, los que tendrán que tomar la decisión en la Asamblea del Derecho. Doctor Lafori, muchas gracias. Yo creo que todos le van a decir, salga corriendo, pero esperemos a ver cómo reaccionan los ganaderos. Un abrazo para usted. Gracias, Gustavo, por la llamada. Un abrazo a todos.